Buenas noches, ingeniero Carlos Longuera. Nosotros somos el grupo número 2 y los integrantes son Elizabeth Cedeño, Ashley López, Maylin Pérez, María Belén Silvera, Lisbeth Vera y mi persona, Andrés Contreras. Somos del paralelo número 8. Nosotros escogimos el tema sobre el papel del médico en los delitos sexuales. Para el planteamiento del problema, nos fijamos en el aumento de los delitos sexuales y la intervención del médico en los casos de violación y abuso sexual. Este problema se puede encontrar en los domicilios, escuelas y en el lugar donde se elabora, entre otros lugares. Si este problema subsiste, se podrán encontrar secuelas en las personas como el temor, la tristeza, la desmotivación y los traumas. Los objetivos que fijamos para nuestro proyecto es el analizar el incremento, como objetivo general, perdón, es el analizar el incremento de delitos sexuales en la población ecuatoriana durante el transcurso del año 2018 al 2022, para de esta manera determinar el procedimiento en el ámbito de sus derechos para el cumplimiento de estos, considerando el número de denuncias que se dan a diario en el territorio nacional. Ya como objetivos específicos tenemos el definir teóricamente las variables de incremento de delitos sexuales de los derechos de los ecuatorianos, analizar los casos de violación sexual en Guayaquil para establecer un diagnóstico dentro del territorio. También para evaluar el impacto psicológico que ocasiona la violación y el abuso sexual en la población. Así también como conocer cuál es el papel que desempeñan los médicos en los casos de los delitos sexuales. El marco teórico son los delitos sexuales que son un fenómeno de reciente data y que no son un fenómeno de reciente data, perdón. Más bien aparecen en Eurasia y África en la antigüedad, mientras que en América no se conocen hasta la llegada de los europeos en el siglo XV. La propiedad que los hombres tenían sobre las mujeres, esforzándose por asegurar la virginidad de la mujer célibe y la exclusión sexual de la mujer casada o para asegurar la diferencia sexual. Los principales delitos sexuales antiguos eran la violación y el adulterio. A partir de los inicios de la pandemia en Ecuador, se dio a conocer una gran cantidad de casos de delitos sexuales, los cuales abarcan violación, violencia intrafamiliar, abusos sexuales, el acoso sexual, entre otros. Durante el periodo de confinamiento, superando una cifra entre 13.385.000 de estos casos presentados. El marco teórico son los delitos sexuales que residen en el acto de individuo que efectúa de carácter frente o en oposición a algunas personas sin su consentimiento, no siendo necesario que exista la penetración del miembro viril del agresor hacia la o las víctimas. Los delitos sexuales son comunes en la violencia de género, que es cometida principalmente por personas que tienen una relación cercana con la víctima. Si es independiente del género del victimario, las estadísticas europeas indican que el 99% de los condenados por violación son hombres y el 90% de las víctimas son mujeres, mientras que las estadísticas estadounidenses muestran que el 76% de las víctimas son femeninas, son violadas en un periodo por el marido, el amigo o una pareja. Continuando, tenemos que la Organización Mundial de la Salud define la violencia sexual como cualquier acto sexual, tentativa de acto sexual, observación o insinuación sexual no deseada, acto de mercadeo o sexual de una persona o coacción por otra, cualquiera que sea su relación con la víctima, en cualquier contexto, incluido aquí el hogar y el trabajo. La Constitución política establece las garantías relacionadas con respeto y la protección que el Estado garantiza a los derechos y libertades sexuales vulnerados en este tipo de delitos. En todos los delitos sexuales, el bien protegido es el de más alto valor, sin duda superior a otros que, por ejemplo, en lugar de afectar a la persona humana, perjudican únicamente al patrimonio.
Como marco legal tenemos que los delitos sexuales constituyen un conjunto de delitos que tienen en común la falta de libertad de consentimiento de la víctima para la relación sexual. Los delitos sexuales se desglosan en violación, que lo encontramos en el artículo 171 del Código Orgánico Integral Penal, el estupro, que lo encontramos en el artículo 167 del mismo cuerpo legal, y el abuso sexual, que lo encontramos en el artículo 170 del mismo COIP. El bien jurídico protegido es la moral social y la libertad sexual o voluntad sexual, considerada además que la violación atenta contra la libertad sexual al obligar a un individuo a una relación carnal involuntaria. Como marco metodológico, tenemos que los delitos sexuales constituyen un conjunto de delitos que tienen en común la falta de libertad en el consentimiento de la víctima para una relación sexual. Los delitos sexuales se desglosan en violación, que lo encontramos, creo que esto ya me referí anteriormente, pero lo encontramos en el 171 del Código Orgánico Integral Penal, el estupro en el artículo 167 y el abuso sexual lo encontramos en el 170 del COIP. Para algunos autores, como Carlos Forlán Balestra, señala que el bien jurídico protegido es la moral social y la libertad sexual y la voluntad sexual. Considera además Forlán que la violación atenta contra la libertad sexual al obligar a un individuo a una relación carnal involuntaria. Lo mismo, parecido, para Ricardo Núñez, quien dice que la violación es uno de los modos de ofender la honestidad, mirada con esta el derecho a la reserva sexual. Para este autor es el derecho del individuo y la incolumnidad del consistente y voluntario trato del tipo sexual. El marco metodológico responde a las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las variaciones de la violación? Hay lesiones no genitales y genitales en el 50% de las violaciones a mujeres. La violación, la agresión sexual y el abuso sexual o deshonesto, incluido el abuso sexual de los menores. ¿Cuál es la actuación del médico frente a estos casos? El examinador le pide permiso al paciente, cómo narrar y rememorar los eventos suele ser atemorizador o vergonzoso para el paciente. El examinador debe tranquilizarlo, ser empático y no juzgar. Y no debe apurarlo, puesto que la privacidad debe ser asegurada. Y el examinador debe estimular al paciente para brindar detalles específicos de lo sucedido. Responde también a la interrogante que cuál es el estado mental de la violada en estos casos. Los síntomas psicológicos de la violación son potencialmente más graves. A corto plazo, la mayoría de los pacientes experimentan temor, pesadillas, problemas para el sueño, ira, vergüenza, culpa o una combinación de todos ellos. Pueden ser incapaces de recordar partes importantes del evento, a lo que se le denomina amnesia disociativa, que es un síntoma del trastorno para el estrés agudo o el trastorno para el estrés postraumático. Inmediatamente después de la agresión, el comportamiento del paciente puede variar desde la locualidad, el llanto, los estremecimientos hacia el shock, la desconfianza, el desapasionamiento y la inactividad. Otra interrogante, ¿cuál es la metodología y la técnica del reconocimiento? Los objetivos para evaluar la violación son la evaluación médica, el tratamiento de las lesiones, la evaluación, el tratamiento y la prevención del embarazo y las infecciones de transmisión sexual, la recolección de evidencia forense, evaluación psicológica, recomendación de la intervención de la crisis y apoyo psicológico. Siempre que sea posible que todas las personas violadas deben ser derivadas a centros especializados, a menudo el apartamento de urgencias de un hospital. Tales centros tienen el personal específicamente entrenado
como lo son los enfermeros, los examinadores de agresiones sexuales, entre otros. De esta manera llegamos a la conclusión que la redactamos de la siguiente manera. Los delitos sexuales son causados por varios componentes de conflicto que interactúan a nivel individual, relacional, comunitario y social. Para combatir los delitos sexuales se requiere la cooperación de los sectores, tanto como los de la salud, la educación, el bienestar social y justicia penal. Se han encontrado que los delincuentes o agresores van adquiriendo y mejorando las estrategias para delinquir y atentar contra la libertad, integridad y seguridad sexual de sus congéneres, con la finalidad de no dejar cabos sueltos que los puedan incriminar o de alguna manera vincular a ellos. Además, se concluye que es una parte fundamental de la medicina legal en estos casos para coadyuvar a la administración de la justicia en la tarea de juzgar estos delitos y establecer la forma más certera a la existencia de una infracción penal y el grado de participación en este caso del vinculado, contando con ello con los mecanismos probatorios científicos y técnicos. Algunas recomendaciones que podemos dar a este tema es que es importante que se comience a existir una cultura de defensa que englobe todos los derechos humanos, incluyendo aquí el derecho a la libertad sexual. Que se empiecen a realizar campañas de conciencia en todos los niveles y en todos los ámbitos, principalmente educativos, y que se impartan charlas en contra de la violencia. De esta manera termino la exposición de nuestro proyecto. Muchas gracias.